para yo meterme. Entonces, ¿sabes qué chuchu? O sea, Sí, no, nada que ver. Buenas noches. No, es que en realidad estaba dando un chancecito ahí para ver si se conectaban más, pero vamos a dar inicio. Recuerden que de igual forma la clase se graba y
yo la estaría subiendo mañana, incluso para los que no tienen chance de conectarse. Repasando un poquito lo que hemos visto dentro de todo el mundo de Word, estuvimos desarmando prácticamente esta cinta de opciones de inicio que tenemos por acá, donde explicamos bien lo que es el concepto del portapapeles, cómo se utiliza, qué tipo de pegado especial tenemos, donde uno puede pegar incluso el texto que se vea como una imagen. Recuerden que yo les pasé también este documento, que es el que yo estoy traveseando, el que yo estoy metiéndole de todo para no tener que perder el tiempo escribiendo. Entonces, que lo hayan descargado, que lo estén ustedes modificando. Si me siguen en la clase y lo van a modificar después, entonces, cuando yo subo la clase, irlo siguiendo, ¿verdad? Esa es una muy buena opción. En el portapapeles vimos que existe la opción de copiar formato, que lo que hace, como lo dice el botón, es copiar formato. Ese copiar formato lo que hace es que si yo, digamos, esta palabra software, la pongo en rojo, y yo quiero llevarme este formato de texto, yo le doy copiar y lo pego donde yo quiero, ¿verdad? Sencillo. Pero si yo le daba doble clic, voy a bloquear ese botón y yo voy a pegar ese formato cuantas veces quiera. Si yo lo presiono solo una vez, voy a copiarlo una única vez. Vimos el formato de texto, ¿verdad? Que eso creo que es como la parte más sencilla de todo. También vimos, vamos a ver, dice que no me escucha. ¿Alguien más? ¿Alguien que escuche? Vamos a ver qué será. Vamos a ver. Ahí me escuchan. Alguien que me diga. Sí, profesor, se escucha. Ah, bueno, gracias. Excelente. César, trate de... Bueno, vamos a ver porque no me escucha. Ahora sí lo escucho, Fer. Ah, bueno, pura vida, excelente. Sí, gracias. Nada más que creo que ya no estás compartiendo pantalla. Ok, no, la quité para revisar el audio nada más. Ah, listo, listo. Ok. Entonces aquí en la parte del formato de la letra lo que estuvimos viendo fue más que todo cómo predeterminar un texto. Si nosotros ocupamos utilizar siempre el mismo formato para cartas, en muchas empresas mandan como protocolos o mandan, ¿cómo es que se llama? Las reglas, digamos, de qué es lo que debe contener los documentos para que todo el mundo siga una misma línea. Entonces nos dicen, el documento tiene que tener este espaciado, este justificado, tiene que tener este tipo de letra con este color, los márgenes de la hoja y todo. Yo todo lo puedo predeterminar. Dándole clic, por ejemplo, a este botón que está acá, que es como el de, yo le llamo botón del submenú o de un menú adicional a lo que tenemos acá, donde yo lo que escoja aquí, yo lo puedo establecer como predeterminado si lo pongo aquí o si le doy clic a este botón. Pasa lo mismo con el párrafo, que es este botón de acá, el que está del lado de la configuración del párrafo. Yo puedo, por ejemplo, decirle en el interlineado que sea 1.5, incluso la sangría, todo lo que se pueda configurar acá, yo lo puedo también establecer como predeterminado. Entonces, yo trabajo con una firma de abogados, por ejemplo, y ellos tienen que imprimir en esas hojas donde hacen las escrituras y todo eso, tienen que ir a doble espacio, en un tipo de letra pequeño, porque a veces la escritura tiene mucho texto. Entonces, ya uno lo predetermina de esa forma. Dentro de lo más relevante que nosotros vimos fue la facilidad de crear una tabla de contenidos, que es lo que también nosotros conocemos como el índice, donde es tan fácil como
utilizando estos estilos de texto, yo le voy dando clic a cada título, por ejemplo, porque tengo que declarar como título el texto para que lo jale la tabla de contenido. Podemos ver la diferencia que si yo le doy clic, por ejemplo, dentro de este texto, se me activa la casilla que dice texto normal. Y acá arriba se me activa la casilla que dice título 1. Entonces yo voy marcando cada uno, incluso este estilo de texto lo creamos nosotros con este botón que dice crear un estilo. Puedo crear mi propio estilo y lo que sí es relevante es decirle que ese estilo está o esté basado en un título. Si yo no lo baso en un título, sino que lo baso en un texto normal, por más letra grande que yo le ponga, él no se va a agregar nunca a la tabla de contenido, porque ahí es donde está la clave. Declarar títulos para que lo jale. Si yo copio todo el texto, yo les recomiendo que la tabla de contenido la hagamos al final. Hacemos toda la investigación, acomodamos todo el documento, creamos todo. Al final vamos a irlo acomodando, insertamos los saltos de página que se requieran, acomodamos los márgenes y de último seleccionamos los títulos que van a ser, valga la redundancia, un título como tal y simplemente vengo aquí a referencias, tabla de contenido, escojo un estilo y se genera. Listo. Así de sencillo. Incluso esa tabla de contenido es inteligente, donde paso el puntero del mouse por encima, vean esa leyenda que aparece ahí, que dice control clic para seguirlo. Entonces yo presiono control y le doy clic, por ejemplo, donde dice memoria RAM, él me va a llevar a ese título. Como si estuviéramos en una página de internet. Ok, ¿qué otras cosas vimos por acá? Bueno, vimos la función de buscar el texto, de reemplazarlo. Incluso vimos, bueno, aquí lo de bordes, sombreado. Vamos a bajar acá. Algo tan sencillo, ya adelantándonos acá un poquito, que vimos cómo insertar una portada. Nos facilita bastante la vida. Simplemente escogemos un estilo. Se inserta en la primera hoja. Yo nada más le hago los cambios a esa portada. Y listo. Word nos da la oportunidad de insertar una portada fácilmente. De tabla de contenido, por aquí vimos también, vamos a bajar. Vean dónde están todos los títulos declarados. Aquí vimos las 3 formas que hay de insertar una tabla. Ya entramos a la pestaña de insertar. Donde tabla podemos insertarla dibujándola acá, simplemente de cuántas filas y columnas la quiero. Diciéndole yo a mano cuántas filas y cuántas columnas quiero o dibujando como si fuera una regla y un lápiz. Y nosotros empezar a trazar líneas y listo. Este es como el más inexacto, ¿verdad? Porque no me está creando las celdas del tamaño, del mismo tamaño. Entonces hay que tener mucho cuidado. Vimos que se les puede aplicar un estilo. Hay que recordar que, por ejemplo, cuando yo le doy clic adentro de una tabla, se me van a generar 2 pestañas. Porque Word, dependiendo del objeto que yo esté trabajando, aquí se me van a activar pestañas. Entonces, en las tablas tenemos 2 pestañas porque son muchas las opciones que trae. De diseño, simplemente para cambiarle la apariencia. Y en disposición, que es para cambiar cómo quiero que se comporte el contenido. Si yo quiero dibujar más de la tabla, si yo quiero eliminarla. Por ejemplo, vean que aquí yo le doy eliminar tabla. A veces se nos complica mucho eliminar una tabla porque yo, por ejemplo, acá selecciono todo esto y le doy suprimir, me va a borrar el contenido de la tabla, no la tabla como tal. Entonces, utilizando este botón de aquí, yo la puedo eliminar. La alineación, incluso vean que aquí tenemos un botón para los márgenes de la celda. Si yo quisiera que el texto no se pegue completamente a la celda, hay que tener mucho cuidado porque si es una tabla con muchas columnas, entonces se va a ver feo. Le vamos a quitar mucho espacio. Ok, siguiendo con el botón o la pestaña de insertar, vimos cómo insertar imágenes. Por ejemplo, aquí insertamos esta de acá, que la buscamos como imagen en línea. Y dependiendo del ajuste del texto que yo le ponga, así, o que yo le configure, así se va a comportar ella. Entonces, esto es una foto.
la foto se va a ver o va a tener sus opciones, donde yo incluso le puedo quitar el fondo. Ese ejemplo lo vimos por acá. No me acuerdo si fue en una de estas imágenes que vimos cómo quitarle el fondo a la foto. Creo que sí, al abanico lo que le hicimos fue ponerle un contorno y agregamos unas formas. Ajá, agregamos unas formas donde yo puedo incluso gestionar esas formas como yo quiera. Ponerla adelante, ponerla detrás, hacer, por ejemplo, esta flecha con la cabeza más larga o más angosta, más gorda la flecha o más delgada. Yo puedo configurarle todo. No es lo mismo ver las opciones que tiene una forma, vean las que tiene acá, tiene algunas parecidas, por ejemplo, estas de organizar, que una foto. La foto tiene otras opciones diferentes. Aquí incluso tenemos algo de edición de fotos donde yo puedo aclararla, oscurecerla, ponerle un efecto artístico, por ejemplo, que parezca una acuarela, que parezca puro azulejo, etcétera. ¿Qué tan transparente la quiero? Efectos, etcétera. Yo creo que nosotros insertamos por acá para ver la opción de vamos a ver acá un ejemplo. Yo necesito insertar aquí. Vamos a ponerlo en otro lado. Por ejemplo, acá. Necesito insertar una memoria de este tipo que está acá. Dice RAM DDR3. Entonces yo voy a irme a insertar imágenes en línea. Recuerden que esto sí depende del internet, pero podemos utilizar la opción también de insertar desde la computadora. Una opción muy fácil es ir a la carpeta donde está la imagen, le damos copiar a la imagen y pegar acá también. Entonces acá yo voy a poner memoria DDR3. Sí, este buscador a veces es sensible a las mayúsculas. No sé por qué, pero a veces es sensible. Entonces yo pongo memoria DDR3 en mayúscula y no me hace la búsqueda. No sé por qué. Detalles que tienen ellos. Entonces, vamos a buscar una que se le pueda borrar el fondo. Por ejemplo, esta de aquí, que tiene ese fondo gris. Simplemente la selecciono, le doy a insertar. Aquí está la imagen. Esa imagen no me interesa este pie de foto que es el que dice cuál es la licencia de ella o quién es el autor, porque todas tienen sus derechos, ¿verdad? Entonces yo le doy clic al cuadro de texto, porque él es un cuadro de texto que está aparte de la imagen. Y vean cómo, por ejemplo, aquí la línea de ese cuadro de texto es una línea punteada. Quiere decir que ahí estamos editando. Yo aquí puedo escribir. Si yo borro algo, sigo escribiendo. Pero cuando yo le doy clic a esa orilla, no a la de lado abajo porque es la de la foto, sino que le doy a esa orilla, esa línea punteada ahora se convierte en una línea fija, en una línea uniforme. Ahí le doy suprimir y se me va a borrar el texto. Entonces ya tenemos la imagencita sola. Esa imagen está muy grande, entonces voy a arrastrarla de las esquinas. Yo siempre lo hago de las esquinas porque si la arrastramos de un lado, él nos va a cambiar la proporción de ella, o sea, se va a ver más angosta o más ancha. Entonces, sí es mejor de las esquinas para que no me cambie la proporción. Ahora, ¿cómo quiero yo que se comporte esta imagen? Ok, le doy clic aquí a la pestaña de ella. En ajuste de texto le voy a decir estrecho para que él se meta entre el texto. Entonces vean cómo flota esa imagen. Ok, vamos a ver porque no fue esta la que yo inserté. Se me hizo. Está acá. Esta la vamos a dejar. Ok, estamos acá. Entonces ahora sí, ajuste de texto, le voy a decir estrecho. Si es que se me corre. Pero estamos aquí. Voy a correrla para abajo. Entonces, el estrecho lo que va a hacer es correr el texto hacia los lados. Entonces, vamos a ver, yo quiero esta por acá, quiero esta otra por acá, en este
en ese párrafo de acá, en el centro. Ok, entonces voy a borrarle el fondo a esa foto, a esa imagen. ¿Por qué? Porque no me interesa que se vea tan feo ahí gris. Entonces, acá tenemos la opción de quitar fondo. Él automáticamente selecciona lo que supuestamente yo quiero dejarme y sombrea en morado lo que yo no me voy a dejar. Entonces, si vemos esta foto, por ejemplo, en esta esquina tenemos una punta que voy a perder en este momento si yo me salgo de ahí. ¿Ok? Entonces, utilizando estas herramientas de acá, que son exclusivas de quitar fondo, yo le digo marcar áreas para quitar o marcar áreas para mantener. Entonces voy a mantener esta de acá, no va dibujando simplemente. Voy a dejarme esa esquina y ya tenemos todo. Más bien necesito que no me aparezca esta línea de acá. Entonces le doy quitar y voy pintando. Él inteligentemente, digamos que selecciona. Ya aquí me lo quitó. Vamos a pintar aquí la memoria para que me la devuelva. Ahora sí, ya tenemos la imagen exactamente lo que nosotros queremos. Entonces le doy mantener cambios. Vean cómo le quita el fondo a la imagen y vean que incluso como yo le había puesto estrecho, el estrecho lo que hace es que se pega lo más que pueda a la imagen. Entonces vean cómo el texto casi que toca la imagen, se ve más bonito, como que de verdad está flotando. Ok, ese ajuste de texto yo puedo decirle cuadrado, va a separar el texto completamente de la imagen. Transparente, que en este momento funciona igual que estrecho. Detrás del texto, delante del texto, por A o por B yo quiero que esté encima, vean cómo flota encima. O al menos el que yo uso mucho, que es estrecho. Si yo le digo en línea con el texto, esa imagen se va a comportar como un texto. Ahí está como un texto, yo la borro. Vean que incluso pasa del lado del puntero. Si yo la paso para acá, vean el cursor aquí donde yo suelte, ahí es donde ella se va a pegar. Obviamente, en línea con el texto yo lo uso como en este ejemplo, que la imagen va a estar sola, va a tener, digamos, su propio párrafo. Ok, entonces vamos a dejarla estrecho para ponerlo donde nosotros queramos. Ok, eso como parte de las opciones que tenemos en las imágenes. Correcciones que podemos hacerle un cambio, por ejemplo, quiero que sea más clara, artístico, quiero que se vea así. Como les digo, son cosas que tal vez nunca vamos a utilizar, porque al menos en este caso lo que interesa es que la imagen se vea bien, y la mayoría de estos efectos va a hacer que no se vea bien. Entonces, cuestión de gustos y necesidades. Ok, aquí siguiendo con el menú de insertar, que llegamos hasta donde dice formas. Recuerden que formas es simplemente, es un tipo de imagen que le llaman los diseñadores vector, una imagen vectorizada, que es que yo, vamos a hacer el ejemplo por aquí abajo donde tengamos espacio. Aquí yo quiero insertar una carita feliz. Entonces, vengo acá donde dice formas, busco la carita feliz, la dibujo por acá y listo. Ella en este momento, vean que incluso tiene la característica que dice que está delante del texto. Puedo ponerla detrás, puedo ponerla estrecha para que se pegue al texto, perdón. Le puedo cambiar el estilo. Por ejemplo, voy a poner esta que es como amarilla. La boca como que se la quita, depende del estilo. ¿Quién sabe por qué? Ok, dejamos esa. Ella lo único que se le puede hacer acá es la sonrisa. Voy a ponerlo en el diseño que estaba. Es la sonrisa. ¿Qué tanto quiero que sonría la carita feliz? Todas las formas que tengan este puntito amarillo acá es porque yo puedo configurar eso de ahí. ¿Ok? Relleno, podemos colocar no solo los rellenos que tenemos acá, sino que podemos agregar
cualquier relleno o color que la computadora tenga. Por ejemplo, yo tengo todos estos colores. Si yo quiero, puedo poner acá donde dice más rellenos de color. Aquí tenemos toda la paleta de colores que me da la computadora. Voy a hacerlo más grande. Aquí podemos colocar en cualquiera de los 16 millones de colores que genera mi computadora en este momento y la mayoría de nosotros, incluyendo teléfonos, yo puedo escoger cualquier color. Entonces, vamos a adelantarnos un poquito. Resulta que yo quiero que esta carita feliz tenga exactamente el color del logo de mi empresa. Vamos a buscar un logo y los vamos a poner acá. Vamos a darle en línea. Nosotros trabajamos trabajamos en HP. Ok, vamos a poner un logo que esté en un solo color. Digamos que este de acá. Le damos a insertar. Ok. Ese logo. Voy a hacerlo más pequeño. Me están quedando así. Voy a quitarle el cuadrito de texto. Importante, voy a decirle también que él va a ser estrecho. Ahí está. Entonces, yo necesito, vamos a ver acá. Vamos a ver un ejemplo por acá. Lo que quiero que vean es donde yo voy a cambiar este color de esta forma. Yo quiero ponerle exactamente el color que tenemos acá. Entonces, todos los colores que nosotros podemos gestionar en este momento en la computadora, yo los puedo escoger acá. ¿Ok? Como pueden observar, cada color de estos tiene un código. Ese código lo vemos aquí abajo. Esto es un número en formato que se llama hexadecimal y ese es el código que tiene. Recuerden que en la computadora todos son números y ceros, todos son cifras, todos son dígitos. Entonces, de esa forma, es con estos códigos que están acá, es de la forma que la computadora traduce ese color y me lo está mostrando. Por ejemplo, este azul, yo lo uso acá. Esta sería la combinación para hacer exactamente ese azul. Entonces, si yo quisiera, por ejemplo, averiguar cuál es el código de color que tenemos acá, lo ideal, porque aquí no tenemos una herramienta que me ayude a mí a escoger el color, por ejemplo, entonces yo puedo irme a internet. Podemos buscarlo de muchas formas. Por ejemplo, yo voy a poner seleccionar color de imagen RGB. Entonces, como les digo, hay muchas páginas de donde yo puedo escoger exactamente el color. Entonces dice, escoger, elija su color en línea. Entonces, por ejemplo, aquí donde viene un ejemplo que yo simplemente aquí le doy clic a cualquier parte de la imagen. O si no, podemos utilizar la imagen. Vamos a bajar una. Y vamos a tratar de descargar. Vamos, utilicemos esta de acá. Esta imagen la voy a descargar. Vamos a ponerla en ahí, en imágenes. Y la voy a cargar aquí. Vamos a subir una imagen. Voy a ir a imágenes. Y en imágenes, ¿dónde fue que estaba? ¿Dónde fue que estaba? Ya se me olvidó. Vamos a ver dónde fue que estaba. Ahí se me cargan documentos.
Vamos a ponerla en el escritorio. Entonces, vengo acá. Me voy al escritorio. Por aquí tiene que estar. Aquí está. Entonces, vean cómo él me pone toda la paleta de colores. Si yo, por ejemplo, le doy clic a este color de acá, este es el código hexadecimal de exactamente ese color. Entonces, este numerito de acá, yo lo copio, control C, me vengo acá, le doy control V, y ya tengo el color exactamente de ese logo que yo bajé, que fue este de aquí. Entonces, es exactamente el mismo color. Entonces, ustedes verán que, por ejemplo, en McDonald's, en muchas empresas así, el rojo que utilizan es el mismo en todo lado, el amarillo que utilizan es el mismo en todo lado, porque ellos tienen que seguir esa línea. Entonces, yo puedo colocar el relleno o utilizar donde sea que yo pueda utilizar esta paleta de colores, puedo de alguna forma jalar el color de algún lado. Me gusta mucho el logo de la empresa donde yo estoy trabajando o el logo donde yo estudié, no sé, lo que sea, voy a jalar esa información, ese color y lo voy a copiar. Aún más, podemos utilizarlo para los títulos, por ejemplo. Yo aquí a este título quiero cambiarle el color, puedo hacer exactamente lo mismo. Vengo acá, le doy control V y estoy utilizando exactamente el mismo color de celeste que utilicé en la forma. Entonces, de esa forma, como les digo, nosotros le copiamos el color a las cosas. Ok. Luego, vemos acá, por ejemplo, esta opción de iconos que antes no estaba. Bueno, el toque de que la imagen sea vectorizada significa que la imagen, voy a cambiarle el estilo de esta forma, le voy a poner delante del texto. El término vectorizado es que conforme yo haga más grande esa imagen, no es como una foto que nosotros donde ampliamos una foto ya se va a ver como fea. ¿Por qué? Porque ella tiene una resolución. Las fotos JPG, por ejemplo, tienen esa característica. En cambio, ¿cómo les digo? Una forma, en este caso, vectorizada, por más grande que yo la haga, ella no va a perder la nitidez. Esa es la ventaja de utilizar ese tipo de imágenes. ¿Ok? Lo mismo pasa con estos iconos que están acá. ¿Para qué sirven los iconos? Los iconos son un simple símbolo, algo que yo necesito poner. Necesito, por ejemplo, algo tan sencillo como imprimir una imagen que diga alto o una imagen, vean por ejemplo está acá. Yo necesito decirle a la gente que ese botón o necesito decirle que si hay una persona no oyente dentro de los clientes que hable conmigo. Entonces yo voy a poner un letrero con este símbolo de acá. ¿Qué hace uno? Va a Google, busca el simbolito, lo imprime. Tal vez ese símbolo no está en buena resolución, se va a ver feo. Aquí yo le puedo dar clic al símbolo, le doy inserción y él me lo va a insertar como si fuera una forma. Nada más que es lo que ellos llaman un símbolo. Ese símbolo, le voy a decir también delante del texto, para que yo pueda ponerlo donde quiera. Y como es vectorizado, no importa el tamaño que yo le ponga, él se va a ver nítido. Entonces, en este momento yo imprimo esa imagen toda en una sola página, se va a ver muy bien. ¿Ok? Vamos a dejarlo por acá. Entonces, ¿qué otros símbolos tenemos? Hay un montón. Incluso aparecen por categorías. Por ejemplo, de deportes. Aquí tenemos los que son de deportes, partes del cuerpo, qué sé yo, referentes a gráficos. Lo podemos utilizar donde queramos, ya sea ponerlos en una tabla, ponerlos en todo. ¿Ok? Aquí tenemos otras opciones. Vean que, por ejemplo, tenemos no solo iconos, sino que tenemos otro tipo de imagen. Por ejemplo, voy a utilizar este niño que está acá y dice personas recortadas. ¿Qué quiere decir eso? Que es un tipo de imagen que lo que hace es ponerle el fondo transparente.
Vamos a ver aquí la diferencia. Vamos a correrla para abajo. Aquí yo le voy a decir a esta imagen que sea estrecha. Entonces, ese chiquillo va a estar separando. Vamos a hacerla más abajo, a veces es tedioso. Voy a darle mejor control X. Me ubico acá, por ejemplo, le doy control V. Entonces vean cómo el niño no tuve necesidad de borrar el fondo, sino que ya vienen así. Hay un tipo de imagen que el fondo se le puede borrar, que es un formato que se llama PNG. El JPG que tomamos con el teléfono o que descargamos de internet, no tiene esa opción. Si el fondo se ve blanco, está blanco, no es vacío. En cambio, yo aquí puedo poner una imagen con el fondo vacío. De igual forma, si nosotros quisiéramos, por ejemplo, yo aquí voy a buscar dentro de lo que dice yo, logo de HP y pongo PNG. Entonces, me va a poner únicamente imágenes. Este fondo que se ve como cuadrado, como cuadriculado, quiere decir que tiene el fondo transparente. Donde yo la pegue, si el fondo es negro, se va a ver negro. Si el fondo es una imagen, se va a ver la imagen. Entonces, tips ahí para búsqueda de imágenes en este caso. Vamos a ver qué otras opciones tenemos acá. Con insertar iconos también. Podemos insertar, dice aquí, adhesivos. Estas opciones las trae el Office 2021. Son como los famosos stickers de WhatsApp. Ya ellos lo traen. En el caso de, si ustedes están haciendo esto en el Office 2019, por ejemplo, únicamente les van a aparecer los iconos estos. Incluso aquí tenemos la misma opción de imágenes, que es como darle a insertar imagen. Ilustraciones, que son como imágenes también sencillas que nos ayudan. Personas de dibujos animados. Por ejemplo, quiero poner acá una persona, nada más la cara, y yo le pongo por otro lado los ojos, qué sé yo. Tanto que podemos, eso es como para armar, como cuando uno compraba de esos cromos para armar, que se los poníamos a las muñecas. Entonces es bastante lo que trae. En insertar tenemos también los famosos modelos 3D. Este se usa poco porque es más que todo para la parte, digamos, digital. Vamos a suponer que yo estoy hablando o estoy haciendo una investigación acerca de los volcanes. Entonces yo aquí pongo volcán y él me va a buscar diseños 3D referentes a los volcanes. Entonces yo selecciono el que quiero, le doy a insertar. Esperamos que se descargue, a veces tarda un poquito porque son diseños grandes. Ojo que todo esto hace que todo esto hace que el documento pese más, ¿verdad? Entonces vean lo que tiene la diferencia el modelo 3D. Yo aquí puedo girarlo, por ejemplo, ver qué es lo que yo quiero mostrar. Entonces digamos que yo estoy haciendo. El problema es que esto es limitado, ¿verdad? No son muchos los que se pueden cargar. Pero si yo estoy haciendo un documento, por ejemplo, para mis hijos o lo que sea, que tiene un volcán, entonces él interactivamente puede visualizarlo por todo lado. Incluso yo puedo escoger acá qué parte es la que quiero ver o lo puedo girar utilizando el mouse. Y en modelos 3D podemos utilizar mucho más. Esto, digamos que en el Office 2009 venía como en pañales, ya ahora trae un poquito más. Sí me gustaría como que tenga la opción, por ejemplo, de que él se mueva solo, pero no tiene la opción. Vamos a ver en modelado. Sí, como que tengo una opción de que él se vaya moviendo solo para hacer como el documento interactivo, pero no lo trae. Se supone, nunca lo he hecho, se supone según esto, que uno puede descargar modelos 3D. Entonces habría que buscar en internet modelos 3D para Word.
Entonces, habría que ver si hay páginas que ofrezcan la oportunidad de descargar como si fuera una imagen, más modelillos 3D. Pero bueno, el punto es ese. El punto es que tenemos algo ahí diferente para trabajar y que no sabíamos que existía o que nunca habíamos utilizado. Vamos a bajar acá. El que sigue, que es muy interesante, es el famoso Smart Art. El Smart Art es como agarrar nosotros una imagen. Por ejemplo, necesitamos hacer el organigrama de la empresa. Entonces aquí tenemos todos los estilos que hay. Por ejemplo, yo quiero hacer una lista, perdón. Aquí están todos los diseños que tenemos para lista. Quiero explicar el proceso yo trabajo en una empresa que se dedica a imprimir facturas. Entonces yo voy a hacer un diseñito aquí bien bonito que también se puede utilizar para PowerPoint, por ejemplo, por supuesto. Un diseñito que explique cuál es el proceso de todo hasta llegar a imprimir las facturas y entregarlas. Un ciclo, que el ciclo lo que tiene es que no termina. Una jerarquía, por ejemplo, como para un organigrama, ya vamos a ver. Una relación, yo relaciono, por ejemplo, o qué sé yo, quiero hacerme algo que explique de las diferencias por ejemplo, yo escojo diferencias entre Word 2019 y Word 2021. Entonces podemos utilizar esto de acá. Una matriz, una pirámide, por ejemplo, me pusieron una tarea de la pirámide alimenticia, por ejemplo. Ahí tenemos, incluso aquí que podemos hacer un estilo collage, donde yo puedo cargar imágenes, hacer una carga de varias imágenes de una forma más bonita. Voy a utilizar el que dice jerarquía, porque yo necesito dibujar el organigrama de mi empresa. Escojo el estilo, aquí veo cómo se vería y le doy a aceptar. Entonces, así se vería. Podemos hacerlo más pequeño porque él sigue funcionando como una imagen. ¿Ok? Aquí lo primero es, bueno, le podemos cambiar los colores. Podemos poner un color uniforme, multicolor, para que me señale, por ejemplo, me resalte quién es el jefe, por ejemplo. Hay varios multicolor. O podemos utilizar un color uniforme para todo. Voy a dejarlo multicolor. Podemos escoger el estilo 3D, con sombra, que parezca un biselado. Yo voy a utilizar así con sombra. Entonces vean cómo ya va tomando forma. Yo necesito que ese organigrama esté centrado. Aquí no tenemos la opción de centrar, pero sí lo tenemos en el botón original de centrar texto. Entonces le damos clic. Vamos a ver, no me lo centró. No me lo está centrando. Vamos a ver de nuevo. Ah, es que está aquí, en organizar dentro de él mismo. Entonces vamos a ver. Aquí lo ideal es mejor hacerlo más grande, que abarque todo. Y en el ajuste de texto, voy a decir en línea con el texto para que trabaje completamente aparte. Ya el desorden que me haga con el texto es otra cosa. Por eso es ideal primero insertar todo, después acomodar. Aquí voy a poner, por ejemplo, vamos a poner gerente. ¿Okay? Vean que incluso él va acomodando el texto. El gerente tiene su secretaria. Es una persona que está exclusivamente para él. Vean cómo él inteligentemente coloca todo el texto del mismo tamaño. Entonces, el gerente tiene a cargo, por ejemplo, mercadeo. Tiene a cargo lo que es contabilidad. Tiene a cargo lo que es seguridad, todos los departamentos. Yo necesito agregar un cuadro más acá para lo que es soporte. Entonces yo aquí, en el diseño, le puedo dar acá donde dice agregar una forma delante. Entonces vean cómo me agrega una forma delante de seguridad. Control Z. ¿Qué pasa si le digo que una detrás? Entonces la hace
detrás de ella. Entonces aquí yo puedo proponer soporte. ¿Ok? Resulta que mercadeo tiene, no sé, diseñadores, tiene publicistas, qué sé yo. Entonces yo le doy clic a mercadeo, a agregar forma y le digo agregar forma debajo. Entonces agregamos una persona, pues vamos a poner aquí diseñadores y vean cómo él automáticamente va configurando todo. Diseñadores. Resulta que su seguridad tiene oficiales de seguridad, entonces vamos a agregar una forma debajo, puede ser superior. Vean lo que pasa si yo agrego aquí una forma superior. Tira seguridad hacia abajo porque lo está, digamos, disminuyendo de nivel. Si yo lo que quiero es, por ejemplo, diseñadores, ponerlo al mismo nivel de los demás, entonces yo le doy promover. Promover lo que hace es que lo pone al mismo nivel. Entonces, eso es el punto importante de los Smart Art, que yo puedo armarlo como yo necesito. O le puedo dar disminuir nivel a diseñadores. Entonces, vean lo fácil y sencillo. Podemos cambiar el diseño, por ejemplo, este que dice ambos, vamos a ver qué cambia. Esto depende del estilo, funciona. Esto que dice cambiar el diseño. Para esa razón, aquí tenemos el diseño. Podemos, no necesariamente quiere decir que tengo que utilizar ese siempre. Por ejemplo, yo le doy clic acá y vean cómo cambia completamente el diseño. Entonces acá tenemos un ejemplo de Smart Art. Voy a bajar acá para insertar otro como ejemplo. Le voy a decir insertar, Smart Art. Vamos a insertar un ciclo. Puedo escogerlo con flechas. No me interesa, por ejemplo, que siga un orden así como que tiene que ser para allá, sino el orden que sea. Escojo el diseño, por ejemplo, este, le doy a aceptar y ahí tenemos. Vamos a cambiar el diseñillo por acá, el estilo. Digamos ese, le voy a cambiar el color. Entonces acá, paso 1, paso 2, paso 3. Necesito agregar una más. Agregar forma detrás. Entonces acá está. Paso 4. Y ahí podemos agregar todos los pasos que nosotros queramos. Lo único importante aquí es que quepa, que no sea tan feo. Vean que incluso yo puedo resaltar uno más. O simplemente hacer la forma más grande, el Smart Art más grande. Entonces vean cómo de una forma muy sencilla, muy sutil, estamos haciendo uso de Excel finamente, no haciendo esto ni en Paint ni en otros programas que nada que ver. Aquí tenemos la herramienta. Ok, ¿qué más podemos insertar? Podemos insertar gráficos. El gráfico es muy parecido al Smart Art, nada más que yo primero le escojo el estilo y después llenamos los datos. Estamos hablando, por ejemplo, de ventas. Yo trabajo en una tienda y necesito un gráfico que me diga quién fue la persona que más vendió. Entonces yo escojo aquí el estilo. Vean el montón de gráficos que hay de estilo. De hecho, en este Office vienen más nuevos, muy modernos. Yo voy a escoger el común de columnas porque me interesa mucho que se vea bien. Es como el más básico. Le doy a aceptar. El gráfico se inserta inmediatamente, pero aquí es donde está el llenado de datos. ¿Qué es lo que yo quiero poner acá? Por ejemplo, yo necesito hacer un gráfico que me diga quién fue el mejor vendedor en cada uno de los primeros 3 meses del año. Entonces yo aquí voy a poner el nombre del trabajador, voy a poner Carlos. Vean cómo automáticamente se me va actualizando el gráfico.
Carlos, José, María, qué sé yo, Paula. ¿Ok? Aún más, necesito uno más. Miguel. Entonces vean cómo aquí me agrega a esa otra persona. En serie 1, que es esta información que está aquí, voy a colocar enero, febrero y marzo. Esta es la famosa leyenda que ahorita vamos a ver cómo se configura. Voy a borrar estos datos de aquí porque yo necesito colocarlos de cada uno. Carlos en enero vendió 750,000. Vean cómo se va construyendo el grafiquito. José vendió 600,000. María vendió 800,000. Paula vendió 500,000. Miguel 250,000. ¿Ok? Entonces ya saqué, por ejemplo, toda la información de febrero. De enero, perdón. Resulta que Carlos vendió 600,000 en febrero, José vendió 800,000, María vendió 1,000,000, Paula vendió 150,000, estoy incapacitada, y 350,000, Miguel. Si yo quiero, nada más elimino aquí marzo, por ejemplo, y la dejaría únicamente con los 2 primeros meses. Pero vamos a agregarla rápidamente. Ok. Ya llenamos los datos. Esta hojita de datos, que vean que incluso pareciera que es como una hoja de Excel, yo la puedo cerrar, que sigue funcionando. Voy a hacerlo más grande. Podemos utilizar un diseño diferente. Vean, aquí no tenemos un montón de tipos de diseño. Dependiendo, por supuesto, dependiendo de la versión del Office, pues va a ir cambiando. Entonces, ese gráfico, él utiliza una, digamos, una referencia. Si, por ejemplo, aquí el que más vendió no fue 1,000,000, sino que fue 500,000, entonces esta línea va a cambiar porque él se adapta. Entonces, así rápidamente nosotros podemos ver cómo Carlos, ¿qué vendió cada mes? Entonces, vean que tenemos incluso dos pestañitas nuevas que son exclusivas del gráfico. Necesito agregar un elemento del gráfico. Entonces, aquí es, por ejemplo, todo lo que yo puedo agregarle acá. Esto que está aquí son los meses del año. Necesito tener eso. Eso se llama leyenda. La leyenda está acá. Si yo, por ejemplo, le digo ninguna, simplemente la elimina. Depende de lo que nosotros estemos graficando, no necesitamos la leyenda, porque se sabe a leguas de qué estamos hablando. Si, por ejemplo, el tema principal son ventas de enero, nada más, ¿para qué voy a ponerle la leyenda? Si ya todo el mundo sabe. La leyenda yo puedo colocarla donde quiera, a la derecha, arriba, abajo, bueno, en todo lado. Voy a dejarla abajo donde estaba. Diseño rápido. Eso es como para de una vez aplicarle un tema. Paso el puntero del mouse y me va a decir cómo se va a ver en este momento. Vean esta tabla. Vean que incluso incluye aquí la tabla ya con todos los valores. Cosa que no hace falta. Yo primero enseño la tabla y después los gráficos. Podemos cambiar los colores. Vean que aquí tiene como paletas de colores. Donde yo puedo escoger la que más me interese. Voy a dejarlo ahí. El estilo que ya vimos cómo era. Seleccionar datos es para llamar de nuevo la tablita. Es para llamarla de nuevo y poder llenar más datos. ¿Ok? Y en modificar datos, bueno, aquí seleccionar es para yo ir y decirle exactamente cuáles valores quiero hacer el gráfico. Entonces él aquí lo que está esperando es eso, ¿verdad?
Y modificar datos, no sé por qué me lo minimiza. Modificar datos, lo que hace es llamar a la tablita. Entonces yo aquí, por ejemplo, este Miguel no fueron 250,000, sino que fueron 750,000. Entonces vean cómo cambia el gráfico. ¿Ok? Cambiar tipo de gráfico. El hecho que yo haya insertado un gráfico de esta forma no quiere decir que no pueda cambiar el tipo. Si yo, por ejemplo, quiero que sean barras pero en 3D, selecciono el otro, lo doy a aceptar y listo. Ya cambié el gráfico. Acá en agregar elemento, vean, por ejemplo, esto que dice ejes. Si yo, por ejemplo, desactivo el primario, vean lo que pasa. Me le quita los nombres. Yo necesito ver los nombres. Control Z. ¿Qué pasa si yo quiero quitar en los ejes el primario? Como sabemos que estamos hablando de colones, no hace falta que aquí me ponga el montón de números, sino que aquí las mismas columnas me lo están diciendo. El número exacto. Entonces es una opción quitarle eso. Títulos de los ejes. Si por ejemplo yo quiero ponerle este que dice título de eje, entonces suena ilógico porque tampoco es muy funcional, pero depende. Si yo aquí por ejemplo estoy poniendo, no sé, 1, 2, 3, 4, 5 y yo me estoy refiriendo a oficinas, entonces aquí yo le pondría oficinas. Aquí yo, por ejemplo, podría poner vendedores. Si yo quiero ponerle el primario, que es este de acá, ¿de qué estamos hablando? ¿De dólares, colones o qué? Entonces es como ponerle un título. Este no me interesa porque se sabe que estamos hablando de plata, de colones, entonces se lo voy a quitar. Etiquetas de los datos. Aquí están activos, vean. Dice, ¿cuál es la persona? Él relaciona exactamente la tabla. Él relaciona la tabla y cuál es el dato. Depende del gráfico, no se va a ver muy bonito. Esas son las famosas etiquetas. Yo le pongo ninguna. Tabla de datos, si quiero mostrarla. Entonces le podemos quitar aquí incluso la leyendita, como que diga hasta los colores. Líneas de la cuadrícula, si yo quiero poner las líneas horizontales. Entonces vean que es completamente personalizable el gráfico. Incluso, si yo, por ejemplo, quisiera cambiarle el color a esas columnas, no me gusta ese verde, quiero ponerle un color más vivo. Entonces le doy un clic a las columnas. Vean lo que pasa. Aquí me las seleccionó todas. Yo aquí puedo darle clic derecho, dar forma a la serie de datos y aquí yo puedo escoger el color. En la primera pestaña que tenemos acá pongo relleno, relleno sólido y escogemos el color. Por ejemplo, el rojo. Y vean que se le cambió a todas. Que le doy clic a estas azules, se me van a seleccionar todas. Si le doy un clic, se seleccionan todas. Si le doy un clic más, únicamente la voy a seleccionar a ella. ¿Por qué? Porque yo tal vez quiero que ella tenga un color que la diferencie de todas las demás, porque es donde más se hizo ventas. O fue la persona que más hizo ventas. Entonces vamos a buscar este color verde y aquí tenemos. Como pueden observar, María en el mes de febrero fue quien más vendió. Y la persona visualmente va a ver porque tiene un color diferente. Podemos cambiarle acá, por ejemplo, en el gráfico, vean que él tiene un fondo, que ese fondo, lo ideal sería cambiarle aquí al estilo. Quiero ponerlo blanco, así sencillo. Le voy a quitar la tabla. No quiero que se vea la tabla, que se vea más limpio el gráfico. Esto que dice título del gráfico, yo simplemente lo selecciono y puedo cambiarlo. Entonces yo puedo poner acá ventas
del primer trimestre. ¿Ok? Entonces ya esto, si digamos forma parte de un informe, ahí se va. Y en el formato, pues, lo mismo que tienen todas las formas, el ajuste de texto de él, si yo quiero meterlo entre un texto, la posición, el contorno, el relleno del gráfico, pero lo ideal es irlo haciendo aquí, nada más uno le da clic. Quiero utilizar un amarillo más fuerte acá. Vamos a utilizar un relleno sólido amarillo. Y listo. Como les digo, completamente personalizado. Vean que aquí incluso tenemos la opción de insertar formas. Por ejemplo, yo necesito que aquí me apunte cuál es el mes donde más se vendió o la persona que más vendió. Entonces voy a utilizar esta flecha que no tiene relleno. La selecciono, quiero que resalte. Entonces en el contorno le voy a poner color negro. Y listo. Ahí donde está la fecha es donde nosotros estamos viendo el mes que más se vendió, aunque visualmente lo veamos a simple vista porque el gráfico es muy exacto. Ok. Vamos a ver qué más tenemos en las opciones de insertar. La famosa captura. Que la captura es de tomarle una foto a la pantalla. Por ejemplo, aquí, digamos que lo que hace es obviamente se supone que yo no quiero la pantalla del Word, sino que quiero algo adicional. Entonces yo aquí, por ejemplo, les estoy enseñando cómo utilizar esta página de internet. Entonces él aquí está esperando que yo encierre en un cuadro lo que yo quiero pegar acá como una imagen. Entonces vean lo bonito de utilizar eso. O si no, escoger una de las fotos que está ahí de forma automática. Vean lo fácil, yo le doy clic acá. A ver. Ah, bueno, se pegó acá. Le saco como una foto a todo y listo. Ok. Aquí tenemos complementos. Los complementos son como herramientas adicionales de Word. Esto casi nunca se usa. Me doy cuenta que Word tiene alguna herramienta que me pega a fórmulas contables. Yo soy contador, entonces trato de buscar, pero hay que instalarlos, esos complementos. Entonces yo llamo a ese complemento e inserto alguna fórmula. Algo que es poco útil en Word, porque generalmente uno lo que quiere hacer son documentos, pero tenemos la opción de insertar videos en línea. Entonces vamos a ver cómo funciona. Si yo, por ejemplo, acá utilizo YouTube, digamos que acá en YouTube yo quiero esta música de acá, le doy clic derecho, copiar a la dirección de ella, ¿verdad? Vengo acá, le doy pegar, le doy insertar y aquí tenemos de forma digital el video. Yo le doy clic y el Word lo que hace es llamar a ese video. Entonces vean cómo uno puede hacer los videos incluso interactivos. Vamos a ver por qué debería haber cargado. Okay. No tiene nada más que las herramientas como si fuera una imagen. Entonces aquí debería cargar el video y verlo. De eso se trata. Ah, ajá. Sí, debería cargar. Me imagino que tiene sus broncas. Sí, yo lo que hice fue que me vine a la página de acá, copié
esta dirección de acá, yo me metí a YouTube, vengo acá, aquí le doy control C y me voy a Word y le digo control V. ¿Ya? Entonces, pero no me estaba cargando acá. Habría que ver qué problema tiene por ahí. Al menos con YouTube, ¿verdad? Tal vez YouTube es no muy permitido, porque es de la competencia de Microsoft, ¿verdad? Entonces, ya yo en mi caso no sé para qué se puede utilizar en Word. Para esa razón, mejor hacemos un PowerPoint y ahí metemos el video. Ok. Los vínculos. Yo aquí necesito hacer un hipervínculo. Yo voy a poner acá donde dice, si desea conocer más del tema de fajas y conectores, puede visitar Google, por ejemplo, o puede visitar el siguiente enlace. ¿Okay? En este caso, Word los enlaces los convierte. En el momento que él siente que yo estoy poniendo una dirección de internet, él las va a convertir de una vez a enlace. Entonces yo aquí pongo, por ejemplo, www.google.com. En el momento que yo sigo escribiendo, vean que él me lo subrayó en azul. Por estándar, los vínculos de internet se van a subrayar en azul. Los hipervínculos. Si yo presiono control y le doy clic a ese hipervínculo, entonces él me va a abrir el navegador con esa página. ¿Ok? Si yo, por ejemplo, voy a escribir acá, si desea comunicarse conmigo, envíe un correo electrónico al siguiente enlace. Entonces acá es donde tenemos que aprender a agregar un vínculo de otra forma. En los vínculos acá, yo le voy a decir clic, obviamente, donde dice vínculo. Entonces, aquí tenemos los diferentes vínculos que yo puedo insertar en Word. A una página web, a un lugar en este documento, que ahorita vamos a ver cómo funciona. Podemos dar, no entiendo tampoco la función, pero yo puedo crear un vínculo que haga crear un documento nuevo. Y listo. O podemos poner una dirección de correo electrónico. Entonces, ¿cuál es el texto que yo voy a poner acá? Yo voy a poner, por ejemplo, mi nombre. Este es el texto que se va a ver aquí en Word. Dirección de correo electrónico. Vean que él incluso pone mail to. Eso es como una instrucción de que mande un correo. Voy a poner mi correo electrónico. ¿Ok? Y en el asunto es porque si yo quiero que él de una vez me mande un correo con un asunto, entonces voy a ponerle prueba. Cuando yo le doy a aceptar, vean que aquí aparece únicamente el texto. Pero vean que incluso ahí dice mail to Fernando, todo el correo. Le doy control clic y vean lo que hace Word. Me abre mi herramienta para enviar correos electrónicos, la que tengamos de forma automática en Windows, y me lo va a mandar a mí. Obviamente aquí, bueno, es Outlook, el otro, me lo va a mandar a mí y con el asunto de una vez prueba. Entonces, de esa forma yo le construyo, por ejemplo, yo pongo ahí, si usted desea enviar el currículum, mándemelo acá. Y en el asunto, yo de una vez le pongo entrega de currículum para que la persona que reciba sepa de una vez que es alguien que le está mandando un currículum. Entonces, de esa forma, podemos automatizar incluso los vínculos. Oye, vamos a descartarlo por acá. Entonces, ¿qué otros vínculos tenemos? Voy a poner acá ejemplo de vínculo a internet.
Voy a poner acá URL, que es como se le llama, son las siglas de el enlace. Entonces acá vamos a insertar un vínculo también. En el texto va a decir en mayúscula Nación. O vamos a ponerlo así. Periódico La Nación. Ahora aquí no va a ser a un correo electrónico, sino que va a ser a una página web. Entonces aquí, en lugar de poner esto como para que me llame a un archivo, le voy a poner acá la dirección. Entonces aquí voy a poner todo en minúscula, reglas de las direcciones de internet. No lleva mayúsculas, no lleva espacios, no lleva texto latino, no existe la ñ, no existen las tildes. ¿Ok? Que lo tomen en cuenta también en los correos electrónicos. Yo voy a poner aquí nación.com. Le doy a aceptar. El título dice Periódico La Nación, pero cuando yo le doy clic me va a llevar a www.nacion.com. Le doy clic. Él me lleva a la página de La Nación. Entonces yo puedo llenar de hipervínculos un documento porque yo tal vez necesito, digamos que yo necesito, vamos a abrir acá YouTube. Yo necesito, por ejemplo, hablar aquí de, vamos a ponerlo así. Tipos de memoria RAM. ¿Ok? Entonces yo, digamos que yo necesito este videito de acá. Este es el hipervínculo de ella, este es el enlace de ella. Le doy clic, control C, me vengo para acá. Voy a poner acá. Vínculo de YouTube. Yo, por ejemplo, con las clases del curso, para mí es fue lo mejor y más fácil subir a YouTube porque es como el lenguaje universal para ver videos. Entonces, acá en vínculo de YouTube, vamos a poner aquí vínculo. Aquí en el texto, como les digo, yo no voy a poner todo el hipervínculo, se va a ver feo. Yo mejor aquí voy a poner ejemplo o tipo de memoria RAM. Aquí en dirección, control V, para que me pegue el hipervínculo, le doy a aceptar. Y aquí dice tipo de memoria RAM. Voy a cerrar aquí la ventana. Control clic. Y me lleva exactamente a ver ese video. No se va a ver feo, igual va a funcionar. ¿Ok? ¿Qué más puedo hacer yo con los hipervínculos? No solamente el texto. Yo puedo poner una imagen que me sirva de hipervínculo. Vamos a hacer un hipervínculo. Vamos a insertar, por ejemplo, una imagen. Voy a buscar donde diga logo de YouTube. Logo de YouTube. Me gusta mucho este. Le doy a insertar. Vamos a hacerlo pequeñito. Voy a borrarle el texto adicional. Ok, yo voy a convertir esta imagen en un hipervínculo. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, convertir, vamos a ver, un texto cualquiera, digamos este que dice conector. Yo le doy clic derecho y vean que dice vínculo. Vínculo o hipervínculo. Depende de la versión. Le doy vínculo y aquí hago exactamente lo mismo. En el caso de la imagen también, yo le doy clic derecho, vínculo. Y en vínculo, vean que aquí no aparece texto porque es una imagen. Y yo aquí pongo www. De hecho, creo que aquí tenemos un historial de todos los que hemos agregado. YouTube, aceptar y listo. Control clic a la imagen y me lleva a YouTube. Se me secó. ¿Ok? Obviamente la persona generalmente no va a saber que esta imagen es un vínculo. Entonces yo
Para que la gente se dé cuenta, voy a poner aquí una forma. Voy a poner aquí una forma. Esta forma, yo le voy a poner un color más llamativo. Yo necesito escribirle algo a esa forma. Entonces le voy a dar clic derecho, agregar texto y le voy a poner clic en la imagen. O así, control más clic en la imagen. Para que la persona vea. Incluso ese texto para que no se ve, le voy a poner color negro para que la gente vea. Entonces, ya saben cómo visitar el hipervínculo porque no todo el mundo sabe, ¿verdad? ¿Qué es lo que sabemos, digamos, la mayoría en Word? Modificar textito, agregar imágenes y cosas así, pero nosotros podemos sacarle el jugo a Word. Los hipervínculos tienen la característica de que una vez que yo los visito se ponen en color morado. Eso quiere decir que es un vínculo que ya visité. ¿Ok? Ahora, resulta que yo quiero poner acá, en alguno de estos temas, aquí debajo vamos a hacerlo. Vamos a hacer un hipervínculo o un vínculo dentro del mismo documento. Entonces, vamos a simular que voy a poner aquí exactamente en esta parte. Voy a ubicarme aquí y voy a venir acá donde dice insertar vínculos. Le voy a decir marcador. Ojo. ¿Qué quiere decir marcador? Como de esos, de los separadores que compramos nosotros para los libros, cuando uno está leyendo un libro y voy por aquí. Eso es lo que va a simular esto. Entonces acá, en ese marcador, le voy a poner índice o inicio, perdón. O sea, estoy poniéndole a esa posición exacta donde está el cursor, ¿ok? Le estoy poniendo un nombre. Ojo que no sale nada, no dice absolutamente nada, ni siquiera, vamos a ver si aparece, ni siquiera con aquel botón de mostrar todo. Entonces, si yo por ejemplo estoy trabajando allá, vamos a bajar, ¿dónde era que estaba? En todo el enredo que le hemos hecho ya. Ok, estamos acá. Aquí yo voy a poner un vínculo hacia ese marcador. Entonces aquí vamos a poner volver al inicio. Lo voy a seleccionar y le voy a decir clic derecho, vínculo. Aquí vamos a utilizar la opción que dice que vamos a hacer un vínculo en un lugar de este documento. Entonces vean cómo aquí tenemos todos los títulos y tenemos los marcadores y aquí tenemos el que se llama inicio. Entonces podemos poner un marcador donde queramos. Obviamente el nombre que yo le puse dice la descripción de ese marcador. Le doy clic a inicio, le doy a aceptar. Ya me doy cuenta que es un hipervínculo porque está en azul. Control clic y me llevó exactamente a ese marcador. Entonces uno puede, por ejemplo, si tiene alguna duda, visite el glosario. Ponemos el glosario al final y le ponemos un vínculo. ¿Ok? Si desea conocer más de esto, visite la página tal. Ponemos un hipervínculo. Entonces, uno lo hace completamente interactivo. Este ejemplo. ¿Qué podemos hacer nosotros? Por ejemplo, aquí, en el pie de página. Yo aquí puedo poner, voy a poner aquí no creo que me funcione acá, vamos a ver. Si yo puedo hacer, si puedo hacer vínculos. Vamos a ver si me funciona sin entrar a él. Voy a insertar un icono acá. Un icono que se llame inicio. En los navegadores, cuando yo le doy clic a este iconito de acá,
yo me voy a la página de inicio mía, que es Google, que es el correo, uno puede personalizar. Le doy clic, le doy insertar. Vamos a hacerla pequeñita. Y esta imagen yo la voy a convertir en un vínculo. Clic derecho, vínculo, y le voy a decir que vaya al inicio. Y listo. Ya convertí esa imagencita en un vínculo. Entonces, ok, no me está sirviendo. Tengo que meterme a la imagen. Entonces no. Pero esa misma, además, la voy a sacar de acá. Ella sigue teniendo el vínculo. Le voy a dar control X. Y la voy a poner acá. Control V. Ahí tenemos el inicio. Entonces son como 4 formas diferentes, 4 o 5 formas de hacer un hipervínculo. Que es también muy útil. Ahora, vean que aquí tenemos vínculos, esto es referencia cruzada, ¿no? Es bastante, bastante más complicado, es muy poco utilizado. Ahí incluso podemos ver una descripción de lo que hace. Entonces, en el encabezado, que ya de hecho este documento tiene, el encabezado es esto, que es esa parte que está fuera del margen de la hoja, que va a aparecer en todas las páginas. Entonces, sí hay que tener cuidado, porque si yo, por ejemplo, aquí escojo un estilo de estos, me le va a caer encima a lo que había. Entonces, lo ideal es escoger un estilo y modificar. Si yo, por ejemplo, ahí le di control Z, yo, por ejemplo, quiero agregar aquí un montón de cosas. Y al final vengo y le digo acá, insertar, número de página. Y le doy, no sé, al final de la página y escojo este. Si yo tenía un montón de cosas aquí, las va a modificar. O sea, les va a caer encima. ¿Ok? Vamos a ver, en el caso de los números de página, es importante, muy importante, conocer, no sé, qué pasaría si nosotros, por ejemplo, necesitamos, que suele pasar mucho en las tesis, en los proyectos de investigación, nos dicen a nosotros, bueno, toda la parte administrativa de ese documento tiene que ir con números romanos y después tiene que ir con números normales de página. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros antes? Cuando no existía esto o cuando no sabíamos. Hacía uno o dos documentos. Uno con numeración romano y otro con numeración corriente. Entonces, digamos que aquí de la página 1 a la 5, digamos que es toda la parte administrativa y ya después aquí empieza la investigación. Entonces, voy a eliminar, incluso voy a eliminar todo esto para empezar de cero. Ok, en este momento yo vengo, le digo insertar, número de página, al final de la página, porque yo escojo la posición, si la quiero en el margen, si la quiero al principio o al final, y le voy a decir a la derecha. ¿Ok? Él automáticamente, todo el documento que tiene 30 páginas en este momento, las enumera de la 1 a la 29, porque la 30 es la portada que no va a tener página. De hecho, parte de la ventaja de crear de una vez la portada de esta forma es que no va a tener número de página, que no es lógico. Entonces, él va a empezar a partir de acá. Ok. Los números de página se pueden personalizar, por supuesto. Yo vengo acá igual en insertar, número de página, pero le voy a decir formato. En el formato yo escojo el estilo del número de página. Si lo quiero en número romano, en letras, número romano en mayúscula, en minúscula, hay un montón de opciones. Digamos que yo pongo aquí números romanos, le digo en qué número quiero que inicie, porque tal vez me van a traer de otro lado una parte del documento y los voy a incluir. Entonces no le voy a poner, sino que empiece tal vez a partir del 5, un ejemplo. Vamos a dejarlo en el 1, le voy a aceptar. Él automáticamente me cambia toda la numeración a romanos. A donde sea.
el número de página yo lo aplico en un lugar nada más. Entonces, resulta que yo quiero que hasta el 5 de acá esté en números romanos y que después aquí empiece con el 1, con el 2, normal, con el 1 y el 2 de números comunes y corrientes. Ahorita se me fue el nombre del tipo de número, pero comunes y corrientes. Entonces, aquí es donde viene el truco, que es, yo le voy a decir a Word que me separe el documento en dos. Es lo que llaman ellos es separarlo en secciones, que es como ellos le llaman, por ejemplo, a segmentar el documento. O sea, yo voy a partir este documento en dos. Me ubico exactamente donde yo quiero hacer la separación. Me voy donde dice en la pestaña insertar. Vean que en la pestaña insertar tenemos portada, que ya lo vimos, página en blanco y salto de página. En este momento yo inserto un salto de página. Simplemente lo inserté, no hace nada. Él sigue trabajando con los números de página. Todo normal. Yo lo que necesito acá es insertar un salto, pero de sección. O sea, aquí, a partir de este punto, le voy a decir a Word, aquí empieza una sección nueva. Entonces, acá, vamos donde dice disposición. En disposición, donde dice saltos. En saltos, aquí tenemos los saltos de página, salto de columna, que eso lo vemos más adelante. Cuando veamos trabajo en columnas, se usa poco, pero igual existe. Y aquí tenemos los saltos de sección. Página siguiente, si yo quiero hacer un salto de sección de forma continua, simplemente le estoy diciendo a Excel, a Word, perdón, a partir de aquí empieza otra parte del documento. Lo normal es decirle que vaya a la siguiente página. Y esto que dice, página par, es porque si yo, por ejemplo, estoy haciéndome un documento, estoy haciéndome un libro, estoy escribiendo un libro. Eso depende del gusto del escritor y del editor y todo. Resulta que el libro, yo lo estoy viendo de frente cerrado, ¿verdad? ¿De qué lado está ese texto? ¿O de qué lado está esa página? Esa página está del lado derecho. Está en la página 1, esa es la portada. Yo paso la hoja, por detrás de él en la página 2, que la tengo a la izquierda. La página 3 la tengo a la derecha. Entonces quiere decir que las páginas pares, las voy a tener en la mano izquierda y las páginas impares las voy a tener en la mano derecha. Entonces yo quiero que cada capítulo del libro inicie en la página derecha, o sea, en las impares. Entonces yo le digo que el próximo salto de sección sea en la próxima página impar. Entonces, que yo terminé en una página 4, pum, brinca a la otra. Que estoy terminando en la página 3, brinca a la quinta, porque yo le estoy diciendo que el próximo salto va a ser en la página impar. Como les digo, en el caso de que yo quiera que el documento, por ejemplo, que el lector empiece a leer el nuevo capítulo o el nuevo tema siempre al lado derecho. Entonces, para eso es que utilizamos el salto de sección impar o par. Entonces, le voy a decir que lo inserte en la página siguiente. Podemos visualizarlo acá y mostrar todo. Vean donde dice salto de sección, página siguiente. A partir de aquí, ya dividimos en dos el documento. Entonces, vean cómo acá, a partir de la página 6, ya no tenemos números de página. ¿Por qué? Porque es una nueva sección. En cambio, en el quinto acá sí tenemos. Ahora, voy a ponerle el número de página normal a esta sección. Obviamente me ubico en ella, porque si yo me voy para acá y hago un cambio, se lo voy a aplicar a esta sección. Me ubico acá, me voy a insertar, número de página, voy a escoger el formato del número de página primero. Voy a quitar, porque ya aquí necesito que vaya con números normales. Escojo, ¿verdad? Los numeritos. ¿Ok? Y ¿dónde quiero que inicie? Si, por ejemplo, yo le digo acá, continuar desde la sección anterior, ¿qué sigue? ¿Qué seguiría aquí? El número 6.
Entonces me ponen arriba el número 5 en romano, aquí me pondría el número 6 ya con número normal. ¿Ok? Ahora, yo quiero que aquí inicie de nuevo porque así me lo están pidiendo. Y le voy a decir, ok, usted inicie en 1. ¿Ok? Le doy a aceptar. Y, ok, ya configuramos el número de página. Ahora vamos a insertarlo. Al final de la página, misma posición. Y listo. Empezamos con el número 1. Antes está el número romano en 5. Entonces vean la importancia de saber el significado de los saltos de sección. ¿Ok? Espero en serio que ojalá todos practiquen esto en algún momento, no solo que pongan que pongan atención como al video y todo, sino practiquen. Ese documento que yo les mandé es para eso. Entonces, saltos de sección. ¿Qué más le puedo personalizar yo al encabezado y al pie de página? Pues todo lo que yo quiera. En este momento, si yo vengo aquí y le digo, voy a decirle acá insertar, pie de página, y le digo que me gusta este. Se voló los números de página. Entonces, ¿qué es lo mejor? Hacerlo todo, digamos, que eso sí, él debería. Vamos a ver si yo aquí le doy número de página final. Vean que le cae encima. Entonces tenemos ese problema, ¿verdad? Entonces lo ideal es escoger alguno de los dos. Por ejemplo, ya escogí ese número de página, entonces yo lo modifico. No le voy a aplicar ningún estilo de nada. ¿Ok? Entonces pasa exactamente lo mismo con el encabezado, que recuerden que la diferencia es, o digamos, la característica de eso, es que va a aparecer en todas las páginas. Aquí el encabezado sí lo mandó para todos, incluyendo los. Por ejemplo, ponerle aquí en encabezado, por ejemplo, aquí el nombre de la sección, que ya la investigación. No, los gatos no. A ver. Ok, ahora sí. Ese es muy sencillo. Yo aquí incluso en el encabezado puedo colocarle, en lugar de esto, por ejemplo, yo puedo colocar un logo. El logo de la empresa. Entonces aquí, él es como otra parte del documento. Esto va a aparecer en todo lado. Entonces yo voy a insertar aquí, hacemos lo mismo. Una imagen. Logo Coca-Cola. Voy a seguir yo con la Coca-Cola. Me gusta le voy a insertar. Obviamente lo ajusto porque es un encabezado, no es. Lo voy a dejar así. Vamos a ver. Mira. Ah, es que le di clic a la tabla. Entonces vean cómo. Ok, ahora sí. Vean cómo el loguito, al menos en esa sección, va a aparecer en todos los encabezados. Entonces, esa es la característica de ellos. ¿Qué más tenemos en insertar? El famoso cuadro de texto, que es simplemente separar algo. Voy a insertar aquí un cuadrito de texto. Escojo el estilo. Vean que yo puedo colocar uno en el margen. Vean cómo funciona. Entonces, vean cómo se vería acá. Es algo adicional al documento. Ese, por ejemplo, es muy invasivo. Él dice, mete por todo. Puedo escoger otro estilo. Cuadro de texto. Este es el común y corriente, donde yo lo dibujo. Entonces aquí, bueno, no lo quiero acá. Le voy a dar control X. Voy a ponerlo acá, control V.
Aquí él está funcionando como vamos a decirle a él formato, el ajuste, todos los objetos de esa forma tienen. Vamos a ver si me deja. Por ejemplo, acá. Entonces aquí lo que estoy haciendo es como separando. Y ese formato, ese cuadro de texto, pues obviamente tiene, vean que tiene un comportamiento muy parecido al de las formas. Como dice ahí, capte la atención de los lectores mediante una cita importante. Entonces, nosotros vemos en muchos lugares cómo vemos una cita de alguna parte importante del texto, algún tema que quieran, resaltar. Por ejemplo, acá. Y listo. Funciona igual. Es como una forma. De hecho, es prácticamente lo mismo que venir acá en forma e insertar un cuadro. Esta forma yo la inserto por aquí. Por ejemplo, yo le digo ajuste de texto estrecho, le doy agregar texto y ahí yo lo empiezo a escribir. Le cambio el estilo y vean que funciona igual que este otro de arriba. Entonces, cuadro de texto y forma de cuadro es lo mismo. Tiene las mismas funciones. En esta parte, lo que nos queda por ver es, por ejemplo, esto que dice elaboración de textos rápidos. Para eso necesitamos tener incluso contactos en el Word. Eso es un poquito más complicado. Este es el famoso WordArt. El WordArt que existe desde hace 1000 años. Ya hace mucho tiempo la gente no lo utiliza. Vamos a buscar un texto que no esté tan... Ok, acá yo en lugar de fuente poder voy a insertar un WordArt. Entonces le doy acá, escojo el estilo, por ejemplo este. Voy a poner fuente de alimentación. Ok, yo quiero que ese WordArt esté en línea con el texto. ¿Para qué? Para que él funcione aparte. Ok, lo podemos hacer más pequeño. Seleccionamos. Ahora, si yo, por ejemplo, porque no es lo mismo insertar un WordArt que él está funcionando, vean, él está funcionando como una imagen, a yo colocar acá, voy a darle pegar solo texto, a yo darle, por ejemplo, aquí, este estilo de texto, que es el mismo del WordArt, nada más que él está funcionando como un texto normal, vean, en cambio este funciona como una imagen. Esa es la diferencia. También algo que no se utiliza mucho. De aquí lo que nos queda ver importante es esto para insertar, por ejemplo, ecuaciones, solo que seamos profesores de matemática. Los símbolos, eso es como para insertar algo diferente a lo que podemos insertar con el teclado. Yo, por ejemplo, vengo aquí a símbolos, por ejemplo, este que es como una compu, vean que se inserta como un texto. Puedo insertar el de copyright. Necesito colocarlo. Necesito alguno que no está acá, le doy más símbolos. Y aquí me abre esta herramienta. Que es una herramienta muy parecida. Aquí, por ejemplo, podemos utilizar el tipo de letra Windings que estuvimos hablando al principio. Entonces yo, por ejemplo, necesito esta cruz. Le doy a insertar. Ahí tenemos el simbolito de la cruz. Es muy parecido a utilizar el famoso mapa de caracteres que trae Windows. ¿Lo ven? Es muy parecido. Yo aquí llamo el tipo de letra al que yo quiero sacarle los símbolos. Lo escojo, le doy seleccionar, copiar. Lo puedo cerrar y aquí le doy control V. Entonces vean cómo me pegó ahí el otro símbolo. Y funciona como una letra.
Ese tipo de letra es como simplemente símbolos. Ok, vamos a pasar ahora al famoso diseño. El diseño yo sinceramente lo he utilizado muy poco porque casi siempre uno lo hace a gusto, lo va editando, ¿verdad? Entonces aquí, por ejemplo, ese texto de acá, yo quiero utilizar algún estilo. Entonces, ese estilo puede traer problemas porque me lo aplica a todo. Entonces, vean lo que pasa si yo le digo aquí título. Vamos a ver. Vamos a ver. Sí, eso es más que todo como la distribución. Entonces, lo ideal y lo recomendable es que apliquen ese estilo, ese formato, que lo apliquen al principio, pero no es muy recomendable porque no, si yo necesito acomodarlo de alguna forma o seguir unas reglas, obviamente no me va a servir. Entonces, sí, mejor esa parte no tocarla mucho. Incluso podemos utilizar una plantilla con colores. Ella lo que hace es, vea que cambió el tipo de letra, más que todo. Esto que dice colores, eso es simplemente si utilizamos algún estilo de estos, pero vean que en el caso de nosotros, a pesar de que es un documento muy grande, casi no le va a hacer cambios. Voy a volverme por acá. Ok, para que me deje lo mismo. De esta pestaña de acá, como les digo, muy probablemente nunca lo vamos a utilizar. Lo más que nos puede interesar acá es este que dice marca de agua, que es colocarle un texto o una imagen por detrás del texto. Si yo, por ejemplo, aquí le digo no copiar, vean que automáticamente me agregó ahí atrás un texto que dice no copiar en marca de agua. Podemos utilizar cualquiera de estas o yo puedo personalizarlas, como viene acá. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero un texto específico, por ejemplo, como dicen a veces en inglés, que dice top secret, es un documento sumamente delicado, le doy a aceptar y vean cómo me le cambia el texto ahí. Ahora dice top secret. Esta marca de agua, muy probablemente, si yo, por ejemplo, la imprimo, se va a ver. Cuando yo le saque copia, como él está tan claro, no se va a ver en la copia. Entonces es una forma también de verificar que le sacaron copia a un documento, que es copia de otro. ¿Ok? Las marcas de agua también podemos personalizarlas utilizando imágenes. Por ejemplo, acá le doy seleccionar imagen. Podemos seleccionar una imagen desde la computadora o buscar una también en internet, que ya lo hemos hecho varias veces. Luego Coca-Cola. Vamos a utilizar el mismo. Voy a utilizar uno que no se vea mucho. Este, digamos, que tiene un estilillo bonito. Él lo descarga. Le doy a aceptar. Y vean ahora la marca de agua. ¿Qué es lo que hace? Pone casi transparente el texto para que no estorbe y lo tira atrás. Y ese es el fondo de toda, vamos a ver, de todo el documento, en este caso. Ven que hasta la tabla de contenido, hasta la portada, se ponen todas. ¿Okay? Eso es lo que podemos hacer con la famosa marca de agua. Incluso yo puedo escalarla. ¿Okay? Automático quiere decir que él lo acomoda, digamos que abarque todo. Si yo, por ejemplo, le digo acá 50%, vean, es una imagen muy grande, por lo tanto, vean cómo me lo acomodo. Esta otra opción que dice color de página. Vamos a ver así. Este otro que dice color de página. No se usa mucho tampoco, pero es colocarle un color de fondo, simplemente. Ese color no se va a imprimir si nosotros ocupáramos imprimir ese documento, pero sí se puede configurar. Y por último tenemos los bordes de la página.
que tampoco se utiliza mucho, pero es muy útil. Antes lo usaba mucho. De hecho, a mí me da risa porque todas estas opciones uno las ve en todos los cursos de computación, pero nadie o prácticamente nadie en la vida real lo usaba. Solo que nos dejen como de opción, qué sé yo, que en la portada tengamos un cuadrito ahí bonito, lo que sea, lo podemos utilizar. Pero así como que todo un documento vaya con bordes de página, eso nunca, cuesta mucho. Incluso vean que aquí, en pleno Office 2021, vienen este tipo de arte, este tipo de imagencitas, que son, les soy sincero, de toda la vida que yo he utilizado Word, que es desde Word 90 y resto, vienen esos artes. Entonces, no sé por qué no lo sacan, porque yo no sé si alguien utilizará esto. Yo lo creo que lo dejan como para los cursos de internet, de computación. Yo le doy clic acá, le digo que lo aplique a todo el documento y vean cómo se ve. En su sano juicio, yo siento que nadie va a utilizar eso. ¿Qué podemos utilizar de esas artes? Hay unos que vienen, que son como unos bordes cuadrados, por ejemplo, y aún así, pues ya ahora, como les digo, en esta época no se ven bonitos. Este, por ejemplo, le doy a aceptar, vean cómo se ve. Claro, no se combina con el fondo de la hoja, entonces vean lo feo que se ve. Pero de que tenemos opción, tenemos opción. Necesito hacerme un afiche con un texto para una información de mis clientes. Yo lo voy a pegar ahí en la ventanilla donde yo trabajo. Le pongo un marquito, digamos, para que la hoja no se vea tan pelada, que tenga un límite. Esos son los famosos bordes de página. Puedo decirle que lo aplique a todo el documento, únicamente a esta sección, a solo la primera página. Entonces vean lo que pasa si yo le digo que solo la primera página, solo me lo va a aplicar vean que me lo está aplicando a la portada y me lo está aplicando a la página 1. Ok, vamos a ver qué fue lo que me hizo. Ok, me lo aplicó solo a la primera. ¿Y qué fue eso? Vamos a ver. De ahí para atrás lo dejó. Entonces, en bordes de página le vamos a poner que ninguno. Ah, bueno, es que sí. Vamos a darle todo el documento. Ahí tenemos otra por detrás. Le voy a poner aquí ninguno. Y aceptar. Ahora sí. Entonces, si yo, por ejemplo, le digo acá, estoy en la primera sección donde están los números romanos. Y le digo orden de página. Voy a escoger este que es doble. Voy a escoger un color rojo. El ancho quiero que sea un poquito más ancho. Y le digo que a esta sección me lo va a aplicar únicamente a la sección de los números romanos. Ya de ahí para adelante no. Pues son cosas que uno puede jugar. También, como les digo, lo más importante acá es aprender a trabajar con la cuestión de las secciones. Ya tenemos bien traveseado ese documento. Entonces, a manera de repaso, ¿qué vimos ahora? Bueno, un mini repaso flash ahí de lo que hemos hecho en la clase anterior, que fue la primera que vimos de Word. Vimos la famosa, el famoso pestaña de insertar. Aquí me faltó este comentario que es muy importante. Por ejemplo, acá yo estoy haciendo este documento para mí, yo lo voy a imprimir. Entonces aquí puedo insertar un comentario. Vean lo que pasa. Yo aquí voy a escribir, aquí se debe explicar, no sé, lo de las ventas del primer trimestre. Entonces, si yo le digo a este Word, en esta opción de compartir, recuerden que el compartir, bueno, primero dice que yo para compartirlo tengo que guardarlo en la nube. En este momento está en la compu. Yo lo guardo en mi Drive. Aquí yo le digo, por ejemplo, examinar, lo guardo en mi carpeta del Drive. Entonces ya al compartir, lo que me va a salir aquí es con quién quiero compartirlo.
ingreso los correos electrónicos de la persona o genero un hipervínculo y yo le doy copiar, voy a WhatsApp y les digo, este es el documento que necesito que vean. Entonces, yo les paso el vínculo, ellos entran, ellos van a visualizar este comentario. Entonces, si yo me llamo Carlos Astúa y yo necesito comentar algo acá, entonces yo vengo y le digo a este comentario que inserté yo, le digo responder, digo, ok, entonces hacemos eso, no sé qué, y va a aparecer con el usuario. Estos comentarios no se van a imprimir. Entonces queda como para los dueños del documento, no queda para la gente que lo va a ver. Entonces yo estoy con la compu y le doy un impreso, digamos, a las personas que están conmigo, les digo, bueno, aquí, en esta parte, entonces de esa forma uno se organiza, utilizando la opción de los comentarios. Entonces, vean que Word es una herramienta que no solo sirve para hacer documentos, sino para compartir información. Vean que incluso podemos insertar hasta un video, comunicarlo con el exterior, hacer vínculos, configurarlo porque antes lo que hacíamos era simplemente formato. Ya se ha ido incluso metiendo la opción de trabajar en Internet. Se ha metido tanto que esta semana salió en las noticias de un virus que está atacando el Office. Como yo aquí me logueo con mi cuenta, entonces ya supieron que hay una vulnerabilidad por medio de Office y están robando mi identidad. Están metiéndose con mi cuenta, se dan cuenta de mi contraseña, obviamente la misma de mi correo, entran a mi correo y ven toda la información mía. Ven mi Drive, ven mis correos, ven mis contactos, pueden visualizar todos los contactos que yo tengo, toda la gaveta de contactos y de esa forma roban información. Entonces, en estos días supongo que sale ya la gente de Microsoft está trabajando en eso para quitar esa vulnerabilidad. Ok. ¿Alguna duda, comentario, sugerencia? ¿Alguna anécdota que les haya pasado? Ya no hay quite de que no podemos, por ejemplo, trabajar en equipo, al menos con Word. Yo siempre lo he dicho, este documento a veces, si yo lo subo a la nube, recuerden que yo le doy clic, me meto al Drive mío desde la nube, estoy en una compu que no es la mía, le doy clic al documento, ese documento se me va a abrir en la nube, ahí mismo, ¿verdad? Se abre una pestaña más en el navegador. Muchas de estas opciones no están, funcionan, pero no están arriba, no están subidos. Entonces, depende de lo que yo quiera hacer con el documento, tengo que descargarlo a huevo. Entonces, mejor trabajar de esa forma. Yo recomiendo siempre, mientras se pueda, descargarlo. Porque este documento subido a la nube, yo puedo incluso visualizarlo desde mi teléfono. Nada más tenemos que tener una aplicación que sea capaz de ver documentos de Word y listo, para visualizarlos. ¿Ok? Si no hay ninguna duda, ningún comentario, ni nada por el estilo, entonces quedamos por acá y nos veríamos, si Dios quiere, en 8. Mañana mismo les comparto el vínculo de YouTube de este video para que repasen, para que los que no han descargado el archivo lo descarguen. Ahí está en el chat de WhatsApp, si no yo lo vuelvo a enviar. Y que lo vayan modificando conforme yo voy trabajando en la clase. Entonces, bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Buenas noches, profe, gracias. Gracias a ustedes. Buenas noches, Fer, pura vida, gracias. César, pura vida. Gracias.